Esa noche empezó como cualquier guardia larga, pero terminó siendo la más pesada que vivía en esos años. Estábamos en un caserío cerca de la sierra, cuidando un punto donde sabíamos que los zetas estaban metiéndose. No habían pasado ni 20 minutos cuando escuchamos el primer disparo. Después, todo fue un infierno. Ráfagas por todos lados, tierra volando, balas rebotando en las piedras. No teníamos chance de escondernos bien. Era pelear o morir. Uno de mis compañeros cayó casi al inicio. Le dieron en la pierna y en el hombro, y aunque gritaba que estaba bien, la sangre le salía como si alguien hubiera abierto una llave. Otros dos también resultaron heridos. Yo solo recuerdo escuchar mi respiración mezclada con el ruido de las balas. No hubo tiempo de pensar. Avanzamos como pudimos hasta que los fuimos acorralando. El tiroteo duró varios minutos, pero se sintió eterno. Al final, ganamos. La mayoría de ellos quedaron tirados, y a 3 los agarramos vivos. Estaban golpeados, pero conscientes. Y ahí, entre la adrenalina, uno de los encargados, un tipo duro, de esos que casi nunca hablaban, soltó algo que casi nadie conocía. Llévenlos a las casas, ya saben cuáles. Pero yo no sabía. Él me miró y dijo, la de arriba es clínica, la otra ya sabes para qué sirve. No hubo más explicaciones. Esa misma noche nos dividimos en 2 camionetas. A los compañeros heridos los subimos primero. Estaban pálidos, pero vivos. Yo iba con ellos, rumbo a esa supuesta casa clínica de la que nunca había escuchado. Y mientras avanzábamos por la brecha oscura, con el olor a pólvora todavía en la ropa, empecé a entender que esa noche me iban a mostrar cosas que no se contaban ni dentro del mismo grupo. Mientras llevamos a los heridos, la camioneta iba en silencio. Yo podía escuchar cómo uno de mis compañeros respiraba entrecortado. Cada inhalación era como un lamento ahogado. El conductor iba tenso, mirando el retrovisor a cada rato. No sabíamos si los zetas iban a reagruparse o si venía refuerzo, pero lo que sí sabíamos era que no podíamos perder tiempo. La casa clínica quedaba más arriba, escondida entre árboles que parecían todos iguales. Si no la conocías, pasabas de largo. Cuando llegamos, me llamó la atención que no tenía nada especial por fuera. Era una construcción sencilla, sin ventanas grandes, sin luces. Pero dentro era otra historia. Tenían camillas improvisadas, cajas con medicamentos, sueros, equipo que nadie debería tener en un lugar así. Allí metimos a los heridos. 2 hombres ya estaban esperando, como si supieran que esa noche habría problemas. Ni preguntaron qué pasó, solo empezaron a trabajar sobre las heridas, rápidos y sin emoción. Yo podría haberme quedado, pero uno de los encargados me dijo que subiera a la otra camioneta. Tú vienes a la otra casa, me dijo seco. No había opción. Ya sabían que habíamos atrapado a 3 zetas, y esos no iban a la clínica. Fuimos a una brecha distinta, más cerrada, donde el monte tragaba la luz de los faros. La segunda casa estaba aún más escondida. Desde afuera se veía igual de simple, casi abandonada, pero adentro era otro mundo. Ahí no se curaba nadie, ahí se acababan historias. Los hombres que llevábamos iban amarrados, con la mirada perdida entre miedo y rabia. Yo sabía que lo que venía no era algo que se contaba después, pero esa noche, sin pedirlo, me llevaron a ese lugar donde muy pocos entraban y casi nadie salía. Ahí entendí que esas casas no eran simples escondites, eran engranes de algo mucho más grande. Y esa madrugada fue la primera vez que escuché hablar de las casas secretas del Mencho. Después de esa noche entendí algo que nunca me habían explicado. El Mencho no dependía de una sola casa segura, ni de un solo escondite. Lo que tenía era una red completa de propiedades escondidas, distribuidas como piezas de ajedrez entre la sierra y los pueblos pequeños. Cada una servía para algo distinto, y todas estaban colocadas de manera estratégica para que, pasara lo que pasara, siempre hubiera una solución a unos minutos de distancia. No importaba si se necesitaba desaparecer a un enemigo, curar a un herido, esconderse unas horas o preparar una salida rápida, había una casa para cada cosa. Esa noche, mientras estábamos entre la casa clínica y la otra, la de los interrogatorios, los encargados hablaban entre ellos con una confianza que pocas veces se ve en ese mundo. Ahí fue donde escuché por primera vez que no eran solo esas 2 casas. Había más,
muchas más. Algunas estaban a simple vista, otras tan metidas entre el monte que solo se podía llegar caminando. No eran lugares improvisados, eran puntos pensados para resolver cualquier emergencia. Una servía exclusivamente para refugios rápidos, casas pequeñas, casi vacías, donde el jefe o un grupo podían desaparecer horas mientras los halcones limpiaban la zona. Otra estaba preparada como centro de vigilancia, antenas, radios, pantallas, incluso aparatos traídos de Estados Unidos y Centroamérica. Esa era usada para escuchar frecuencias, rastrear movimientos y detectar operativos antes de que arrancaran. Había también casas donde se guardaban armas y equipo, todo enterrado bajo el piso o dentro de paredes falsas. Pero lo que más me sorprendió fue enterarme de que había rutas que conectaban varias de estas casas entre sí. No eran túneles gigantes como en las películas, pero sí eran caminos escondidos, entradas traseras, cercas falsas, brechas que parecían abandonadas pero que solo la gente del círculo conocía. Si algo pasaba en un punto, no necesitaban cruzar todo el municipio. Se movían casa por casa como si avanzaran en un tablero invisible. Los halcones teníamos una función clave: vigilar los alrededores sin que pareciera vigilancia. Caminos, cerros, entradas, puentes, hasta corrales. Nos tocaba reportar cualquier cosa rara, desde un dron sospechoso hasta un perro ladrando donde normalmente no ladra. Todo eso se coordinaba alrededor de esa red de casas, como si fuera un sistema nervioso. Mientras uno de mis compañeros era atendido en la casa clínica y los otros llevaban a los capturados a la casa de trabajo duro, yo me quedé viendo cómo funcionaba todo. No había caos, no había dudas. Todos sabían dónde ir, qué hacer, por qué entrar a una casa y no a otra. Era un orden silencioso, pero preciso. Ahí entendí que esa red no era casualidad. Era la razón principal por la que el Mencho podía desaparecer en segundos. No era suerte, era estrategia. Y esa estrategia estaba sostenida por casas que no aparecían en ningún registro, casas de las que casi nadie hablaba, pero que mantenían al jefe siempre un paso adelante. Después de esa noche del tiroteo, donde llevamos heridos a una casa y prisioneros a otra, algo cambió en la forma en que los encargados me miraban. No fue que me sonrieran, ni que me hablaran más, en ese mundo nadie te felicita, pero empezaron a darme órdenes más específicas, más delicadas. Era su manera de decirme: estamos viendo si sirves para algo más grande. La primera semana después del enfrentamiento, me mandaron a cosas simples, pero no cualquier simpleza. Me tocó llevar paquetes cerrados a una casa que estaba escondida entre dos cerros. No tenía que abrir nada, solo entregar. Pero la clave estaba en llegar sin que nadie me siguiera, sin hacer ruido y sin preguntar nada. Cuando regresé, el encargado solo dijo: bien. Esa palabra en boca de ellos era como un diploma. Al día siguiente me pidieron que acompañara a un grupo a revisar una brecha. No era patrullar, era caminarla en silencio, memorizarla, ver por dónde podrían entrar vehículos, qué troncos servían para tapar el paso y qué zonas tenían mejor visibilidad. Yo entendía que me estaban midiendo. Querían ver si tenía cabeza fría, si podía guardar detalles y si no me ponía nervioso. Una noche me llamaron dos de los más viejos del grupo. Me dijeron que tenía que llevar comida y ropa a la casa muda. Yo no sabía cuál era. Solo seguí las indicaciones: caminar 100 metros por una brecha, meterme por un sendero sin luz y tocar 2 veces en una puerta casi invisible. Cuando entré, había 3 hombres armados, callados, revisando radios y aparatos. Me miraron como si quisieran saber si yo era confiable o si había llegado ahí por error. No dije nada, solo dejé las cosas donde me señalaron. Esa casa no tenía camas, no tenía mesas, solo aparatos y un silencio tan pesado que me lastimaba los oídos. Era evidente que esa casa era importante, era una prueba. Otro día me pidieron revisar si la cerca trasera de una casa estaba intacta. Cuando llegué, noté que había huellas recientes que no eran nuestras. No dije nada, solo marqué la zona como me habían enseñado: una piedra volteada y una línea en la tierra detrás del tronco. Cuando regresé, el encargado me preguntó: ¿todo bien? No. Alguien pasó. Eso fue todo lo que dije.
y vi en sus ojos que esa respuesta les importaba más que cualquier tiro que yo hubiera disparado. Después de eso, empezaron a hablar de llevarme a otra casa. No cualquiera entraba a más de 2 o 3. Entre más casas conocías, más confiaban en ti, o más peligroso eras si fallabas. Yo lo sabía, pero aún así acepté cada orden sin quejarme. Así fue como, sin darme cuenta, me empezaron a meter poco a poco en la red secreta del Mencho. Un paso mal dado, una palabra mal dicha, y me hubieran sacado como sacaron a muchos, pero seguía ahí. Y cada casa nueva que me mostraban me hacía entender que esa red era más grande y más seria de lo que imaginaba. La primera vez que me autorizaron entrar a una de las casas de vigilancia fue en una madrugada fría, casi sin luna. Me dijeron que me presentara en un punto específico, cerca de un arroyo seco. Llegué y había 2 camionetas sin placas. No me explicaron nada, solo me hicieron subir. Íbamos 3, pero nadie hablaba. Eso era normal, pero esa noche el silencio se sentía distinto, como si cargara algo que yo todavía no entendía. Después de 20 minutos subiendo por una brecha angosta, la camioneta se detuvo frente a lo que parecía una cabaña vieja. A simple vista no tenía nada especial, paredes de madera, techo de lámina, ni ventanas grandes, un lugar que cualquiera ignoraría. Pero apenas abrí la puerta, entendí que por fuera era una fachada. Dentro había antenas pequeñas apuntando hacia distintos ángulos, como si cada una escuchara algo diferente. Había una mesa grande llena de radios, pantallas chicas, baterías, cargadores, cables que parecían nunca terminar. Y 3 hombres que no conocía, todos con audífonos, concentrados, moviendo perillas con calma, como si estuvieran afinando una estación de música. Pero yo sabía que ahí no se escuchaba música. Uno de ellos me vio entrar y solo dijo, «Cierra la puerta y no hables». Obedecí. El aire dentro era pesado, caliente por tantas máquinas encendidas. En una de las pantallas había un mapa simple, con puntos marcados a mano. En otra había una lista de nombres y números que no reconocí. Pero lo que llamó mi atención fueron las frecuencias. Frecuencias militares, frecuencias de policía estatal, frecuencias de grupos rivales, frecuencias que no deberían estar ahí. Uno de los encargados me explicó sin dejar de mover los diales. «Aquí escuchamos todo antes de que pase», lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Me mostraron cómo rastreaban patrones de movimiento con solo escuchar el ritmo de voces en los radios enemigos. Sabían cuándo un convoy militar arrancaba por cómo respiraba el operador del otro lado. Sabían cuándo un grupo rival planeaba moverse por la cantidad de ruido de fondo. Era como leer la mente de todos sin verles la cara. En un momento uno de los infiltrados levantó la mano. Todos se quedaron quietos. Bajó el volumen de un radio, ajustó la frecuencia y de pronto escuchamos algo claro. «Avanzamos en 10 minutos. Mismo punto». Era una voz que no conocíamos, y por su forma de hablar no era de esa región. El encargado solo dijo, «Son ellos. Ya vienen». En menos de 30 segundos mandaron aviso a otras casas. Yo escuchaba cómo los mensajes iban de un punto a otro sin usar teléfonos. Pura clave, puro radio encriptado, pura coordinación fina. Ahí fue cuando me cayó el 20. El Mencho no escapaba por casualidad. No era suerte, era información, era anticiparse. En esa casa entendí que ver no era lo importante. Lo importante era escuchar. Y ahí se escuchaba todo. Cuando me dieron acceso a la casa de vigilancia, pensé que eso era lo más delicado que me iban a mostrar. Pero estaba equivocado. Lo siguiente fue todavía más importante: las rutas invisibles, los caminos que conectaban toda la red de casas del Mencho. Ahí fue cuando entendí que no bastaba con tener escondites. Lo que realmente lo hacía intocable era la forma en que podía moverse entre ellos sin dejar una sola huella. El primer día que me llevaron a recorrer esas rutas, iba con un encargado de confianza, un hombre serio, de los que no hablan de más. Me dijo, «Lo que vas a ver no lo vas a repetir, ni a tu sombra». Y arrancamos. Parecía un camino normal, pero después de 10 minutos se metió por un sendero tan estrecho que pensé que la camioneta no iba a pasar. Pero pasó.
Los árboles estaban acomodados de cierta forma, como si hubieran sido podados para dejar solo el espacio exacto para ese vehículo. Nadie ajeno se daría cuenta, parecía monte cerrado. A partir de ahí empezamos a recorrer brechas que parecían inventadas, como si alguien las hubiera dibujado solo para ese grupo. Algunas eran tan viejas que tenían marcas de llantas enterradas bajo hojas secas. Otras eran tan nuevas que todavía olían a tierra recién removida. Todas tenían algo en común, no aparecían en ningún mapa. Me enseñaron entradas ocultas hechas con ramas secas amarradas entre sí que desde lejos parecían parte del paisaje. Si no sabías dónde estaba la abertura, jamás la encontrabas. Había también cercas falsas, líneas de alambre que podías levantar con un gancho pequeño para pasar por debajo sin hacer ruido. Una de las rutas más impactantes fue una que cruzaba por un arroyo seco. Cuando lo vi, pensé que no era camino, pero el encargado me explicó que la corriente había sido desviada intencionalmente meses atrás, dejando ese tramo como ruta temporal. En temporada de lluvia, el camino desaparecía, y nadie podía seguirlo. Una estrategia perfecta. También había rutas a pie, angostas, casi invisibles. Caminos donde solo podías avanzar si sabías exactamente dónde pisar. Tenían piedras marcadas con señales tan pequeñas que solo los entrenados podían identificar. Una raya fina, una mancha de pintura casi borrada, una rama doblada hacia un lado, todo tenía un significado. En una de esas caminatas me di cuenta de algo que me heló la sangre. Había casas que estaban conectadas por rutas que solo se usaban en emergencias, rutas que ni siquiera todos los halcones conocían. Era como un nivel diferente dentro del mismo juego, una capa más profunda. Mientras avanzábamos, el encargado me dijo, «Aquí puedes desaparecer en 5 minutos, pero también puedes estar muerto en 2 si te sales del camino». Y lo dijo sin levantar la voz, como una verdad simple. Ese día entendí que la fuerza del Mencho no era solo la gente armada, era este laberinto perfecto de caminos, un sistema diseñado para desaparecer sin correr, para moverse sin ser visto, para estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. La primera vez que vi cómo movían al jefe de una casa a otra, entendí por qué tantos operativos fallaban. No era casualidad, no era suerte, no era brujería, era pura estrategia. Una coordinación tan fina que parecía imposible de rastrear. Y lo viví en carne propia una madrugada en la que el aire olía a humedad y a peligro. Estábamos en una de las casas de vigilancia, la misma donde escuchaban radios y monitoreaban frecuencias. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila. De pronto, uno de los operadores levantó la mano, igual que aquella vez. Todos se quedaron en silencio. Ajustó una frecuencia, bajó el volumen, subió otra y después nos soltó. Movimiento federal confirmado. 2 unidades sin placas vienen subiendo por la vereda grande. Y lo dijo con una calma que a cualquiera le erizaría la piel. El encargado no perdió ni 3 segundos. Código BRIS, ordenó. Ese código significaba una cosa: mover al jefe sin hacer ruido. Yo pensé que iban a apagar todo y escapar por detrás, como en cualquier película, pero no. El jefe no estaba en esa casa. Estaba en otra, a unos minutos por una ruta que solo conocían 3 personas hasta ese día que me tocó verla por primera vez. Nos subieron a 2 camionetas. No prendieron luces, ni motores ruidosos, ni radios. Todo en silencio. Avanzamos por un camino que yo juraría que no existía. No era tierra suelta ni brecha marcada. Era como manejar sobre hojas, piedras y raíces sin tocarlas. El chofer sabía exactamente dónde estaba cada hoyo, cada tronco, cada curva. Llegamos a una casa pequeña escondida entre árboles gruesos. Por fuera parecía abandonada, pero cuando entramos, el ambiente cambió. Ahí estaba él, el jefe, sentado, tranquilo, como si no tuviera encima a medio gobierno buscándolo. Un hombre se acercó y susurró algo en su oído. El Mencho solo asintió una vez. No levantó la voz, no hizo preguntas. Se puso de pie y salió sin prisa, como si fuera una noche cualquiera. Nosotros nos movimos como sombra detrás de él.
Lo subieron a otra camioneta que no se parecía a ninguna de las nuestras. Parecía vehículo de rancho, viejo, hasta sucio, pero estaba blindado por dentro. La camioneta arrancó y tomó una ruta completamente distinta a la que usamos para llegar. En cuestión de segundos desapareció entre los árboles. A los 10 minutos llegó el mensaje. El jefe ya está en la Casa Fría. La Casa Fría era otra de las propiedades, más lejos, donde no se quedaba más de 2 horas. Cuando regresamos a la casa inicial, los federales habían pasado por la zona equivocada, revisando otro camino. Nunca se acercaron a donde realmente estaba el jefe. Nunca imaginaron que en menos de 5 minutos él ya estaba 2 montes más arriba. Esa noche entendí por qué decían que atraparlo era casi imposible. El secreto no era esconderse. El secreto era moverse sin que nadie supiera cuándo, ni cómo, ni hacia dónde. La primera vez que me tocó hacer guardia en una de las casas de refugio, entendí lo que era el silencio de verdad. No el silencio normal, sino ese que te pesa en la espalda y te obliga a escuchar hasta tu propia respiración. Me mandaron ahí porque habían movido al jefe de una casa a otra después del código gris y querían reforzar la seguridad por si alguien había visto algo. Yo no sabía si él seguía adentro o si ya había salido, pero eso no se preguntaba, solo obedecías. La casa estaba en medio del monte, rodeada de árboles tan altos que casi tapaban el cielo. Desde afuera parecía una cabaña vieja y abandonada, con paredes de madera y techo oxidado. Pero al entrar todo cambiaba. El interior era limpio, ordenado, sin ruido. Había colchones delgados en el suelo, agua, comida empacada y un pequeño cuarto con doble puerta. Ese era el cuarto donde se quedaban los jefes cuando había emergencia. Nadie entraba ahí, nadie. Antes de empezar la guardia, el encargado me dijo 3 reglas claras. 1. No hacer ruido. 2. No prender luces. 3. No hablar, a menos que fuera absolutamente necesario. Y cuando dijo absolutamente, fue con un tono que me dejó claro que hablar por hablar podía costarte la vida. Esa noche me tocó vigilar la entrada trasera, la que casi nadie conocía. Era una pequeña puerta camuflada con tablas viejas y ramas secas. Desde ahí podía ver parte del monte, pero no toda la zona. El viento movía las hojas y, aunque el sonido era leve, ahí adentro se escuchaba como si alguien caminara. Cada crujido te ponía tenso. Había otros 2 hombres en guardia, uno en la parte alta y otro detrás de la casa. Nadie cruzaba miradas, nadie daba órdenes. Solo movimientos de mano, señales cortas que casi no se notaban. A veces escuchaba pasos dentro del cuarto doble, pero no sabía si era alguien caminando o si solo era mi mente jugando conmigo. En un momento, escuchamos un ruido seco entre los árboles. Todos nos quedamos congelados. Nadie movió un dedo. El encargado levantó la mano y se quedó escuchando, con la cabeza inclinada. Pasaron 5 segundos, 10, 15. Finalmente dijo en voz baja, «Un animal». Y todos volvimos a nuestra posición sin decir nada más. Pero esos 15 segundos se sintieron como 1 hora. Ese era el tipo de tensión que se respiraba ahí. Lo que más me impactó fue que dentro de la casa todo estaba preparado para salir en 1 segundo. Mochilas listas, armas acomodadas, rutas marcadas con colores que solo los jefes entendían. Era un lugar para esconderse, sí, pero también para desaparecer sin dejar rastro. Esa noche entendí que la verdadera protección del jefe no eran los hombres armados ni las camionetas blindadas, era el silencio. Un silencio tan fuerte que si lo rompías, ya no eras útil. Y en ese mundo, no ser útil significaba desaparecer. De todas las casas que formaban parte de esa red, había una en particular que todos conocían, pero nadie quería mencionar. No tenía nombre oficial, pero dentro del grupo le decían La Fría. No porque fuera un lugar helado, sino porque ahí nadie mostraba emoción, ni los que trabajaban adentro, ni los que entraban amarrados. Era la casa donde el trabajo sucio se hacía sin ruido, sin gritos, sin caos. Todo era demasiado ordenado. La primera vez que me tocó ir ahí no fue porque yo fuera necesario, fue porque querían ver cómo reaccionaba. Me lo dijeron claramente.
Nomás vas a mirar y a callarte. Y así lo hice. Por fuera parecía una construcción abandonada. Paredes viejas, techo parchado, un portón que apenas se sostenía. Pero al entrar, el ambiente cambiaba. El piso estaba limpio, demasiado limpio para un lugar así. No había muebles, solo una mesa larga y unas lámparas pequeñas colgadas del techo que daban una luz amarillenta. El olor no era fuerte, pero sí había un aroma a humedad mezclado con desinfectante. Un contraste raro que te hacía sentir incómodo desde el primer segundo. Esa noche, llevábamos a 2 sujetos que habían atrapado cerca de una brecha. No estaban golpeados, pero sí estaban cansados. Los traían con la mirada baja, casi resignada. Adentro ya había 3 hombres esperando. No gritaban, no levantaban la voz, no discutían, solo daban órdenes cortas, como si estuvieran repartiendo tareas en una bodega. Tú, cierra la puerta. Tú, acomódalos ahí. Tú, revisa esto. Todo dicho con un tono plano, sin enojo, sin emoción, como si fuera rutina. Uno de los hombres tomó una carpeta. Sí, una carpeta, como si fuera oficina. Tenía nombres, fotos, fechas, rutas. Yo no sabía que llevaban registros así. Pensé que todo era improvisado, pero no. Cada persona que llegaba a esa casa ya tenía un historial. No entraban al azar. Entraban porque alguien arriba había decidido que ya no podían seguir viviendo. Lo que más me impactó no fueron los gritos, porque ahí no había gritos, ni los golpes, porque no los daban a lo loco. Lo que más me afectó fue el silencio. Un silencio tan fuerte que te hacía escuchar tu propio corazón acelerado. Nadie hablaba de más, nadie preguntaba nada. Nadie parecía disfrutar lo que pasaba ahí, pero tampoco lo evitaban. En un momento me pidieron algo sencillo. Tráete esa cubeta. Eso fue todo. No me pidieron nada más, pero bastó para que entendiera que ya había sido parte de ese lugar, aunque no hubiera hecho nada más que obedecer. Al salir, uno de los encargados me detuvo afuera y me dijo, «Si no puedes con esto, dímelo hoy». Yo solo respondí, «Estoy bien», aunque por dentro sabía que no estaba bien. Solo estaba aprendiendo a callarme. Esa casa era necesaria para ellos, pero para uno era un recordatorio de que en ese mundo nadie estaba a salvo. Ni los que entraban, ni los que vigilaban. Si la casa donde hacían el trabajo sucio era el lado más oscuro de la red, las casas médicas eran el lado que pocos mencionaban, pero del que todos dependían. Eran tan importantes como cualquier arsenal o punto de vigilancia, porque ahí se salvaban vidas que, en ese mundo, normalmente se perdían lejos de cualquier hospital. Yo mismo vi cómo esas casas podían mantener vivo a un hombre que en cualquier clínica normal habría muerto antes de llegar. La primera vez que me tocó llevar a un herido grave a una de esas casas fue después de un enfrentamiento corto pero duro. Un compañero recibió un disparo en el abdomen y otro en la pierna. No podíamos llevarlo a un hospital. Los hospitales eran trampas. Ahí entraban los militares, ahí se filtraban rivales, ahí te podían levantar por una llamada anónima. Así que lo subimos al asiento trasero con una toalla presionando la herida y arrancamos hacia una de esas casas que parecían abandonadas por fuera. Al llegar, la puerta ya estaba abierta, no por nosotros, sino porque alguien dentro había sido avisado desde la casa de vigilancia. Ese detalle siempre me llamó la atención. Antes de que tú supieras que llegabas, ellos ya sabían que venías. Era coordinación pura. Adentro no había nada de lujo, pero sí había equipo médico que no se veía ni en clínicas buenas. Cajas con medicamentos importados, máquinas pequeñas para medir signos vitales, sueros, anestesia, antibióticos fuertes, incluso aparatos de sutura avanzada. Y lo más impactante de todo, los doctores. No eran doctores con nombres completos, ni usaban uniformes. Nadie sabía de dónde venían, pero sabían lo que hacían. Uno de ellos parecía tener más de 60 años, otro apenas pasaba de los 30. Pero los dos trabajaban como si llevaran toda la vida operando en guerra. Nunca preguntaban qué había pasado, quién había disparado, ni por qué había heridos. Su único trabajo era mantener vivos a los nuestros y nunca dejar rastro. La regla en esas casas era simple. Hablas lo menos posible, tocas lo menos posible, recuerdas lo necesario y olvidas lo demás.
Mientras atendían a mi compañero, yo me quedé viendo cómo funcionaba todo. El doctor mayor se movía sin hacer ruido, revisando la herida, limpiando, preparando instrumentos. El otro ajustaba sueros y administraba medicamentos. Nadie perdió tiempo. Nadie se desesperó. Era como ver a dos personas que sabían que cada minuto podía hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que más me impresionó fue el protocolo de salida. Una vez que dejabas al herido, tenías que irte. No podías quedarte a preguntar si iba a sobrevivir. Volvías cuando te avisaban, no antes. Y cuando regresabas nunca encontrabas ningún rastro, ni vendas usadas, ni sangre, ni cajas abiertas. Era como si alguien limpiara todo a nivel quirúrgico. Entendí entonces que esas casas no eran solo refugios médicos. Eran burbujas invisibles diseñadas para que los nuestros no murieran y para que nadie pudiera seguirles la pista. La primera vez que viví un protocolo real por movimiento militar, entendí por qué esa red de casas llevaba años sin caer. Y no fue una alerta cualquiera. Ese día, el mensaje llegó directo desde la casa de vigilancia, con una frialdad que ponía la piel de gallina. Convoy grande. Se mueven con sigilo. Cambiaron ruta. No es operativo normal. Cuando escuché eso, supe que algo serio venía. No era un rondín, no era un patrullaje casual. Los federales iban por alguien, y cuando venían así, era porque tenían información fresca. A los 30 segundos ya todos estábamos en movimiento. Los encargados no gritaban, no hacían escándalo, solo daban órdenes cortas. Vacía la casa, llévate esto, quita huellas, cambia la entrada, activa ruta 2. Cada quien sabía qué significaba cada orden. No hacía falta explicar nada. La casa donde estábamos, una casa de enlace que usaban para descanso y comunicación, se convirtió en un hormiguero silencioso. Guardamos radios en bolsas de tela para que no hicieran ruido, desmontaron antenas pequeñas, levantaron mochilas que ya estaban listas desde antes. Todo estaba calculado de antemano. Mientras hacíamos eso, otra casa, la médica, ya había recibido aviso. Los doctores se movían siempre más rápido que nadie. Limpiaban, guardaban frascos, desconectaban aparatos, borraban cualquier rastro que delatara que ahí se habían atendido heridos. Para cuando llegamos a revisar, parecía que esa casa no se había usado en meses. La casa de vigilancia fue la primera en apagarse. Un solo operador, con una calma que yo todavía no entiendo, desconectó todos los radios en orden preciso, cerró frecuencias, borró registros y hasta cambió la posición de 2 antenas para que parecieran viejas. Cuando salimos, ese lugar se veía como una cabaña común, casi abandonada. La parte más impresionante fue cómo dispersaron la red. Cada grupo tomó una ruta distinta, nadie se fue junto, nadie usó caminos principales. Cada quien tenía asignado un punto seguro. A mí me tocó cubrir una ruta entre 2 cerros. Mientras avanzaba, veía cómo otros compañeros se movían como sombras en la distancia, cada uno perdiéndose por su propio camino invisible. Todo eso pasó en menos de 5 minutos. Cuando los militares por fin entraron al área, nosotros ya estábamos a kilómetros, ocultos entre casas que no tenían nada comprometedor. Los soldados revisaron 1, 2, 3 casas y todas estaban vacías, limpias, sin huellas recientes, ni un casquillo, ni una pisada nueva, ni una caja fuera de lugar. A las 2 horas llegó un mensaje desde la casa de vigilancia móvil, una camioneta equipada para emergencias. Convoy se retira, no encontraron nada. Ese día entendí que en ese mundo no se vive, se sobrevive. La paranoia no era exageración. Era rutina. Porque el gobierno podía acercarse, pero nunca llegaba al lugar correcto, nunca a tiempo. La red se movía más rápido que ellos, por eso seguía viva. Con el tiempo, después de entrar a casas de vigilancia, rutas ocultas, refugios silenciosos, clínicas clandestinas y lugares donde se hacía el trabajo sucio, entendí algo que nunca te dicen cuando entras a ese mundo. El verdadero poder del Mencho nunca fueron las armas. No fueron los convoyes, ni los hombres armados, ni las camionetas blindadas. Su poder real estaba en algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más inteligente: las casas. Esa red que parecía salida de una estrategia militar no era casualidad ni improvisación.
Era un sistema completo, pensado para funcionar sin teléfonos, sin computadoras, sin depender de nadie que pudiera hablar de más. Cada casa tenía un propósito, cada entrada tenía un motivo, cada ruta se usaba solo cuando era necesaria. Y lo más importante, casi nadie conocía todas las piezas del rompecabezas. Yo con el tiempo fui viendo más de lo que debía, pero nunca llegué a ver todo. Y si yo, que estuve metido en ese ambiente, nunca conocí la red completa, imagínate los demás. Cada quien sabía solo lo necesario. Era como si el jefe hubiera construido un país dentro del monte. Un país sin nombre, sin mapas, sin luz, pero completamente funcional. Ahí entendí por qué nunca podían atraparlo. No importaba cuántos operativos hiciera el gobierno, cuántos helicópteros mandaran, cuántas camionetas bloquearan caminos. Ellos siempre llegaban tarde. Siempre entraban al lugar equivocado, siempre se quedaban revisando casas que habían sido vaciadas horas antes. Y no era magia, era logística. Las casas de vigilancia escuchaban antes de que el enemigo hablara. Las casas de ruta conectaban puntos imposibles de rastrear. Las casas médicas impedían que los heridos murieran en hospitales donde podían caer. Las casas de refugio escondían al jefe sin que nadie sospechara. Las otras, las que todos temían, cerraban capítulos sin dejar huella. Todo estaba construido para una sola cosa: ganar tiempo. Tiempo para moverse, tiempo para desaparecer, tiempo para que el jefe estuviera siempre 2 pasos más adelante que todos. A veces me preguntan, o me lo preguntaba yo mismo, ¿qué lo hacía realmente intocable? Y la respuesta siempre fue la misma. Ni los rifles, ni las camionetas, ni los hombres más bravos. Lo que lo protegía eran esas casas silenciosas, dispersas como fantasmas que trabajaban como un sistema perfecto. Un sistema que, mientras los demás buscaban guerra, él usaba para simplemente desaparecer. Porque en ese mundo no gana el que dispara más, gana el que sabe dónde estar y dónde no estar. Y el Mencho siempre estuvo donde nadie lo buscaba. Por eso, en mi opinión, esas casas eran su verdadero ejército. Un ejército sin uniforme, sin ruido y sin rostro. El ejército que lo mantuvo invisible incluso cuando todos creían tenerlo a un paso. Después de todo lo que viví, de las casas escondidas, de los silencios obligados, de ver cómo la vida se puede acabar sin hacer ruido, aprendí algo que quiero dejar claro para cualquiera que escuche esta historia. Ese mundo no tiene futuro. No es aventura, no es poder, no es respeto, es miedo disfrazado. Miedo a la muerte, miedo a fallar, miedo a hablar, miedo a confiar. Allá adentro no existe la amistad, no existe la lealtad verdadera. Solo existen intereses que cambian cada día. Muchos jóvenes se meten pensando que van a ganar dinero fácil, que van a ser alguien, que van a vivir como en las películas. Pero lo que nunca ven es lo que yo vi. Compañeros que desaparecieron sin explicación, familias que se quedaron solas, vidas que se fueron por decisiones que se tomaron en un susurro. No hay gloria, no hay triunfo. Solo hay daño que se acumula hasta que ya no puedes cargarlo. Si yo pudiera hablarle al que fui antes de entrar, le diría que no vale la pena, que ninguna cantidad de dinero te regresa la tranquilidad, que no hay arma que te haga dormir mejor, que no hay casa secreta que esconda el remordimiento. Que tarde o temprano todo lo que haces allá adentro te alcanza, en sueños o en pesadillas. A quien esté escuchando esto, a cualquier joven o adulto que crea que ese camino da resultados, se los digo de frente, no entren. No es vida, es una condena disfrazada. Y aunque uno salga vivo, por dentro queda lleno de cicatrices que no se curan en ninguna casa, ni en ninguna clínica, ni en ningún monte. Lo mejor que pueden hacer es mantenerse lejos, muy lejos, porque de ese mundo casi nadie sale entero y nadie sale limpio.